El respeto que le das a los demás es un claro reflejo del respeto que te das a ti mismo. Cuando nosotros como seres humanos sentimos respeto hacia nosotros mismos, tenemos la capacidad de valorar nuestra personalidad. Es decir, comprendemos y apreciamos los rasgos del propio carácter que hemos forjado. Por tal motivo podemos decir que encontramos poco respeto por parte de las demás personas si no comenzamos por el respeto a nosotros mismos. Trabajemos los conceptos previos necesarios para esta nueva temática. Para las operaciones con números racionales debemos tener en cuenta las leyes de los signos vistas en los números enteros. ¿Qué quiere decir esto, mis estudiantes? Nosotros durante las clases o las guías anteriores hemos trabajado lo que son los números enteros y ahí hemos conocido cuáles son las características que debemos conocer para poder sumar, multiplicar, restar o dividir números enteros. En este caso vamos a tener en cuenta todos esos conceptos que ya dimos, que son necesarios para abordar de manera exitosa y obtener un aprendizaje significativo en esta guía. Entonces, para la suma, si los signos son iguales, se suman los valores absolutos y se mantiene el mismo signo. Si los signos son diferentes, se restan los valores absolutos y se coloca el signo de aquel número con mayor valor absoluto. Para la sustracción vamos a decir que se adiciona al minuendo el opuesto del sustrato. Bueno, veamos qué pasa en la multiplicación y en la división. Si los signos son diferentes, el resultado es negativo. Si los signos son iguales, el resultado es positivo. Bueno, conozcamos quiénes hacen parte del conjunto de los números racionales. Recordemos que los números racionales se anotan con la letra U. Entre estos tenemos las fracciones positivas y las fracciones negativas, los números enteros, los números decimales positivos y los decimales negativos. En esta sesión vamos a trabajar la adición y sustracción de fracciones. Entonces es muy importante que prestemos mucha atención a esta parte que vamos a explicar, puesto que vamos a realizar operaciones con fracciones y es fundamental su atención. Entonces encontramos aquí unas fracciones que son llamadas fracciones homogéneas. Para adicionar o sustraer fracciones con el mismo denominador, se halla la suma o la diferencia, si es el caso, de los numeradores y se deja el mismo denominador. Vamos a ver este ejemplo y vamos a detallarlo muy bien. ¿Qué podemos observar? Que tenemos 2 octavos sumados con 1 octavo. Si notamos, esas dos fracciones tienen el mismo denominador. El hecho de tener el mismo denominador son llamados fracciones homogéneas. ¿Cómo operamos estas fracciones? Simplemente sumamos los numeradores y dejamos el mismo denominador. En este caso, 2 más 1, 3. Y como dejamos el mismo denominador, tendríamos 3 octavos. Veamos las fracciones heterogéneas. Si las fracciones tienen distintos denominadores, se convierten en fracciones homogéneas, reduciéndolos a mínimo denominador común. Luego se adicionan o sustraen las fracciones obtenidas. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente detallamos qué tipo de denominadores, si son iguales o son diferentes de nuestras fracciones. Por ejemplo, tenemos 2 quintos más 10 doceavos menos 3 décimos. Entonces vamos a ver en la siguiente presentación cómo resolvemos este tipo de fracciones, cómo las sumamos o las sustraemos.
Para esto es muy necesario su atención, puesto que requiere de una serie de pasos, de los cuales deben de estar muy concentrados. Bueno, para realizar esta operación, lo primero que vamos a hacer, vamos a seguir una serie de pasos. Primer paso, antes de comenzar, si alguna de esas fracciones se puede simplificar, vamos a simplificarla. Por ejemplo, observemos, 2/5 ya es irreducible. Entonces, ¿qué pasa? Esta fracción no podemos seguir simplificando. Veamos la otra fracción que tenemos, 10/12. Sí se puede simplificar, puesto que ambos números se pueden dividir por 2 y nos quedaría 5/6. Entonces, ¿qué hicimos en este caso? Dividimos el numerador y el denominador por el mismo número. ¿Cuál fue ese número? 2. Y pueden observar que el resultado nos dio una fracción un poco más pequeña. 3/10 también una fracción irreducible, es decir, que ahora vamos a contar con 3 fracciones: 2/5, 5/6 y 3/10. Listo, como les decía, entonces la operación que nos quedó va a ser 2/5 más 5/6 menos 3/10. Veamos el siguiente paso. Se halla el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Qué quiere decir? Los denominadores que nos quedaron fueron 5, 6, 10. Encontramos el mínimo común múltiplo. Vamos a ver cómo se hace. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ubicar nuestros 3 números al cual le vamos a encontrar el mínimo común múltiplo y vamos a descomponerlo en factores primos, como lo estamos haciendo en este caso. Miren, ahí tenemos nuestra descomposición de esos números en factores primos. ¿Listo? Entonces se multiplican los factores primos, es decir, una vez obtengamos esos factores primos, vamos a multiplicarlos y esto nos va a dar cuál es el mínimo común múltiplo de esos 3 números. Entonces tenemos 2 por 3, 6 por 5, 30. Quiere decir que el mínimo común múltiplo de 5, 6 y 10 es 30. Bueno, si observan, ya estamos en nuestro paso número 3. Convertimos las fracciones heterogéneas en fracciones homogéneas. Es decir, que en este paso ahora vamos a pasar esas fracciones que teníamos, donde todos los denominadores eran diferentes, las vamos a convertir en fracciones homogéneas para que la operación sea un poco más fácil. Entonces, mis niños, vamos a estar muy atentos a lo que nos dicen cómo hacemos ese paso. Entonces dice, dividimos el mínimo común múltiplo con el denominador y multiplicamos ese resultado con el numerador. El resultado se coloca en el numerador y el denominador se coloca el mínimo común múltiplo. Esto se hace con cada una de las fracciones. Bueno, eso suena algo enredado, pero vamos a ver un ejemplo para de pronto tener una claridad de lo que estamos diciendo. Miren que estamos sumando 2/5 más 5/6 menos 3/10. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a tomar la primera fracción, que es 2/5. Entonces, el paso a paso nos decía, tomen el mínimo común múltiplo. Entonces, ¿cuál era el mínimo común múltiplo que habíamos encontrado, chicos? 30, ¿verdad? Y lo vamos a dividir entre el denominador de nuestra primera fracción. ¿Cuál fue la primera fracción? 2/5. Ahora decimos, 30 entre 5, el resultado es 6. Ese resultado lo vamos a multiplicar por el numerador de la fracción que estamos tomando, es decir, el 2. 6 por 2, 12. Luego obtenemos, para finalizar, 12/30. Profe, ¿por qué 12/30? Resulta que el resultado obtenido de todo ese proceso que hicimos lo vamos a colocar como nuestro numerador. Y en el denominador vamos a dejar al mínimo común múltiplo. Bueno, ahora vamos a repetir este mismo proceso para las demás fracciones que estamos operando. Segunda fracción, tenemos 5/6. Hacemos lo mismo. Tomamos nuestro mínimo común múltiplo. Profe, ¿cuál era el mínimo común múltiplo? Ahí está, 30. ¿Cuál era el denominador de la segunda fracción? 6. Entonces, 30 entre 6
eso da un resultado que es 5. Ese resultado lo multiplicamos con el numerador. ¿Cuál es ese numerador? El numerador es el 5. Entonces decimos 5 por 5 es igual a 25. Una vez tengamos este resultado, este va a ser nuestro numerador y como denominador vamos a dejar el mínimo común múltiplo. Simplemente hemos repetido la misma operación en la segunda fracción. Vamos a nuestra tercera fracción. Listo, aquí la tenemos, 3 décimos. Nuevamente tomamos nuestro mínimo común múltiplo, que es 30. 30 lo dividimos entre 10 y eso nos da como resultado un 3. Ese 3 lo vamos a multiplicar por nuestro numerador. ¿Cuál es el numerador? El de la fracción 3 décimos. 3 por 3, 9. Ese es nuestro resultado, el cual va a ser ahora nuestro numerador. Y recuerden que siempre vamos a colocar como denominador el mínimo común múltiplo. Listo, ahora tenemos 3 fracciones que son 12 treintavos, 25 treintavos y 9 treintavos. Ahora todas estas fracciones son homogéneas. Prosigamos a realizar su operación, la cual ya es más sencilla. Pueden observar que nos encontramos en nuestro paso número 4. ¿Qué vamos a hacer en este paso? Vamos a sumar o restar según correspondan las fracciones homogéneas obtenidas en el paso anterior. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que de acuerdo a todo el proceso que hicimos anteriormente, obtuvimos unas fracciones las cuales tenían el mismo denominador. Por tanto, simplemente vamos a sumar los numeradores o restar donde sea el caso. Entonces, dejamos el mismo denominador. Pueden observar que tenemos 30. Dejamos nuestro denominador y realizamos la operación en los numeradores. Es decir, 12 más 25 menos 9, nuestro resultado da 28. Listo, profe, pero esa fracción se ve muy grande. Bueno, vamos a simplificarla a ver qué nos queda. Entonces, simplificamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dividimos tanto en el numerador como en el denominador por 2 y vamos a obtener 14 quinceavos. Muy bien, sigamos. Unas conclusiones, y es de acuerdo al procedimiento realizado, podemos concluir que 2 quintos más 10 doceavos menos 3 décimos es igual a 14 quinceavos. Veamos esta observación. Al sumar o restar una fracción con un número entero, primero convertimos ese entero en una fracción colocando un 1 en el denominador, luego se suma como se vio anteriormente. Esto es muy sencillo, mis niños, no se me vayan de pronto a confundir. Cada vez que ustedes vean una fracción con un número entero, simplemente al número que es entero le vamos a colocar como denominador 1. Para que de esta forma pueden observar que estamos trabajando con una fracción. Entonces nos quedaría 2 quintos más 3 sobre 1. Listo. Y esta es muy fácil para realizar. Se aplican los 4 pasos y el resultado va a ser 17 quintos. Eso es todo al momento de trabajar sumas y restas de fracciones. Multiplicación de fracciones. El producto de dos fracciones es otra fracción, cuyo numerador es el producto de los numeradores y cuyo denominador es el producto de los denominadores. Parece un trabalengua, pero es algo muy sencillo. Observemos. Tenemos una fracción a sobre b multiplicada por otra c sobre d. Y nos dice a por c sobre b por d. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos quiere decir simplemente que cuando nosotros estamos realizando la multiplicación de dos fracciones, el resultado obtenido será de la siguiente forma. Veamos
dos ejemplos. Tenemos 3/4 que se multiplica con 5/6. Estas dos fracciones tienen como numerador 3 y 5. Esos dos numeradores vamos a multiplicarlo 3 por 5 y vamos a obtener como resultado 15. Y ese va a ser nuestro numerador. Ahora, como tenemos el denominador, simplemente multiplicamos nuestros denominadores. 4 por 6 y eso nos da 24 y ese va a ser nuestro denominador. Igual a 5/8. Ustedes preguntarán, ¿qué pasó aquí? Simplemente simplificamos, es decir, dividimos en el numerador y en el denominador por el número 3. Entonces nuestro resultado final fue 5/8. Ahora bien, tenemos un medio que se está multiplicando con otra fracción que es negativa. En este caso es muy importante que recordemos la operación con los símbolos. Entonces tenemos nuestro numerador 1 y por otro lado menos 3. Recordemos que cuando multiplicábamos dos números enteros, los cuales tenían distintos signos, el resultado iba a dar negativo. Por tanto, 1 por menos 3, el resultado va a ser menos 3. Ahora veamos el resultado de nuestros denominadores. 2 por 5, eso nos va a dar 10. Por tanto, el resultado obtenido es menos 3 décimos en esta operación. La multiplicación se usa en aquellas situaciones donde queremos calcular la fracción de otra fracción o cantidad. Por ejemplo, si queremos saber cuánto es un medio de 6/7, entonces multiplicamos. Muy bien, esto lo habíamos trabajado en la anterior guía, cuando obteníamos una fracción de otra parte que teníamos. ¿Listo? Entonces, observemos. Vamos a encontrar un medio a 6/7. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente multiplicamos nuestros numeradores y ese va a ser nuestro numerador de la fracción resultante. Entonces, 1 por 6 nos da 6 y 2 por 7, 14. 6/14 es el resultado de encontrar un medio de 6/7. Otra observación, es muy importante que tengamos en cuenta estas observaciones. Al multiplicar una fracción con un número entero, primero convertimos ese entero en una fracción, colocando 1 en el denominador, luego se multiplica como se vio anteriormente. Aquí vamos a hacer simplemente lo mismo. Si tenemos una fracción con un número entero, vamos a colocar sobre el número entero, vamos a colocarlo un número. Entonces, ¿cuál es ese número? Es el número 1, es decir, que nos va a quedar dicho número entre 1. Realicemos divisiones de fracciones. Entonces, para resolver divisiones de fracciones nos dicen el cociente de dos fracciones es igual al producto de la primera fracción por la inversa de la segunda fracción. Suena algo enredado, pero veamos, a ver, creo que es lo más sencillo de lo que nuestra definición nos dice. Entonces veamos estas dos fracciones que tenemos. A sobre B entre C sobre D. Nos dicen que vamos a realizar el producto de ellas, pero teniendo en cuenta que la segunda fracción vamos a invertirla. ¿Cómo así que invertirla? Observemos nuestra segunda fracción que es C sobre D. Podemos notar que C se convirtió en nuestro denominador y D se convirtió en nuestro numerador. Pero al final tenemos un producto entre dos fracciones. Como anteriormente habíamos explicado, para nosotros realizar el producto de dos fracciones, simplemente multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces, A por D y B por C. Veamos un ejemplo para aclarar dudas.
Tenemos 3/4 entre 5/6. Eso va a ser igual, dejamos la misma fracción, nuestra primera fracción, que en este caso sería 3/4, pero, como estamos invirtiendo, ya no vamos a tener el signo entre, sino que vamos a tener el signo por. Y esta fracción, la segunda, que es igual a 5/6, la vamos a invertir, de tal forma que vamos a obtener 6/5. Es decir, que nuestro numerador pasó a ser denominador y nuestro denominador pasó a ser numerador. Luego de esto, realizamos la multiplicación de fracciones, como lo habíamos explicado anteriormente. 3 por 6, 18 y 4 por 5, 20, obteniendo como resultado 18/20. Si luego simplificamos esta fracción, vamos a obtener 9 décimas. Veamos un segundo ejemplo. Ahora resulta y pasa, si ustedes detallan, nuestras fracciones son negativas. Por tanto, vamos a hacer el mismo procedimiento. Dejamos nuestra primera fracción, que es menos un medio. Y ustedes dirán, profe, pero están positivos. Resulta y pasa que cuando nosotros dividimos números que tienen el mismo signo, el resultado va a ser positivo. Entonces tenemos un medio, cambiamos nuestro signo de división por multiplicación. Entonces tenemos un medio por 5/3. A ver, ¿qué pasó ahí? Hacemos lo mismo. Invertimos nuestra segunda fracción y el resultado obtenido es 5/6. Miramos qué nos recomienda. La división se usa en aquellas situaciones donde queremos hacer una repartición o distribución uniforme entre cantidades. Por ejemplo, si queremos repartir 2 entre 3/4, entonces dividimos 2 entre 3/4. Y ustedes dirán, pero ¿qué hacemos en este caso? Porque tenemos un número entero con una fracción. Hacemos lo mismo que hemos explicado en todas las operaciones. A ese 2 le vamos a colocar como denominador un 1. Luego nos va a quedar 2/1 y ya tiene la forma de una fracción. Ahora, nuevamente, resolvemos esa multiplicación. Miren que se invirtió 3/4 y ahora nos quedó 4/3. Igual que ya no tenemos una división, sino una multiplicación. Nuevamente ya sabemos cómo operar fracciones. Entonces realizamos 2 por 4, que nos da 8, y 1 por 3, y obtenemos 3. Entonces nuestra operación final va a ser 8/3. Esta es la forma como nosotros resolvemos las divisiones de fracciones. Si tienes alguna duda, puedes repetir esta explicación y así vas a aclarar dudas sobre la explicación. Muy bien, vamos a ver entonces lo que es lo que son las operaciones con números decimales. Operaciones con números decimales. Veamos primero lo que es la división y la sustracción. Entonces, para sumar, también para restar números decimales, vamos a seguir los siguientes pasos. Primero vamos a colocar un número debajo del otro. Vamos a hacer que coincidan las comas decimales. Si algún número tiene más cifras que otro, vamos a completar con ceros allí a la derecha de ese número que tenga menos cifras que el otro. El segundo paso es realizar las operaciones como si fueran números naturales. Y en el resultado colocamos la coma también alineada de acuerdo a las comas de los sumandos, en el caso de la resta del binomio de sustrayendo. Vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo nos preguntan cuál es la diferencia entre las alturas de las pirámides de Kefren y Miserino.
Aquí miden 143,5 metros y 65,5 metros respectivamente. Diferencia. Entonces tengamos en cuenta aquí que esta palabra diferencia me está hablando de una sustracción. Siempre que hagamos diferencia, estamos hablando de una sustracción. Pero ¿qué vamos a sustraer? Vamos a hacer una sustracción entre estas dos alturas. Entonces, aquí las hemos escrito. Fíjense que las comas han sido alineadas. Se procede a hacer la resta como si fueran números naturales. 5 menos 5, 0. 3 menos 5. En este caso decimos que le agregamos un 1, convirtiéndose este 3 en un 13. ¿Listo? Y restamos 13 menos 5. Nos va a dar 8. Este 4, para que este 3 hubiera sido un 13, este 4 tuvo que haber cedido 1 o prestado 1. O sea que quedó siendo 3, este 4. Entonces aquí tendríamos 3 menos 6. Como no se puede, este 1 le presta al 3 que estaba aquí, queda siendo 13 menos 6, es igual a 7. 13 menos 6 igual a 7. Listo, este 1 había prestado lo único que tenía, quedó siendo 0, no lo colocamos aquí. Nos queda 78,0. Recuerden que este 0 después de la coma aquí es igual que si decimos 78. Entonces vamos a ir las comas alineadas, muy importante este aspecto. Y tenemos que la respuesta es que la diferencia entre las alturas es de 78 metros. Bien, hablando ahora de lo que es la multiplicación, vamos a tener que los números decimales los vamos a multiplicar como si fueran números naturales. Primero los multiplicamos normalmente. ¿Y qué va a pasar con las comas? Entonces las comas vamos a tener en cuenta cuántas cifras decimales tiene cada factor. O sea, cada número que estoy multiplicando, cuántas cifras decimales tiene. De acuerdo a ese número de cifras que tenga cada factor, yo voy a sumar ese número de cifras. Y esa cantidad que me dé al sumar ese número de cifras que tenga cada factor, ese total es el número de cifras que debe llevar el resultado. Bueno, aquí tenemos un ejemplo: 73,24, 5,1. Vamos a multiplicar esos dos números decimales. Fíjense que el primer número, que está más arriba, tiene dos cifras decimales y el de abajo tiene una cifra decimal. Si sumamos esas dos cantidades nos da 3 cifras decimales. Si multiplicamos normalmente, listo, esto aquí es el resultado de multiplicar normalmente, como se venía haciendo en primaria, como se aprendió desde primaria. Se multiplica normalmente, listo. Y aquí al final, cuando tenemos este resultado, ¿cómo hacemos por ubicar esta coma? Como hay dos cifras en el primer número y una cifra en el segundo número, cifras decimales, entonces en total son 3 cifras decimales. O sea que aquí en este número de abajo vamos a contar 3 cifras decimales: 1, 2, 3 cifras decimales, y aquí entonces se coloca la coma decimal para que de esta manera hayan 3 cifras decimales. Bien, un ejemplo en el que podemos aplicar esto: una mesa rectangular mide 2,28 metros de largo y 0,9 metros de ancho. ¿Cuál es el área? Recuerden que el área se halla multiplicando las dimensiones, ¿cierto? En este caso es el área de un rectángulo, una mesa rectangular. Entonces el área del rectángulo se halla multiplicando las dos dimensiones, base por altura, podríamos decirlo de esa manera. Entonces aquí identificamos que tenemos que hacer una multiplicación y lo que hay que hacer en este caso, tenemos 2,28, 0,9, el resultado nos va a dar este número que aparece aquí abajo. En el número hay dos cifras decimales y en el segundo número que se está multiplicando hay una sola cifra decimal, es decir que en el resultado deben haber 3 cifras decimales, como lo vemos aquí. Esto quiere decir que el área de la mesa es 2 unidades y 52 milésimas.
cuadrados, que es la unidad en la que se mide el área. En este caso porque las dimensiones estaban en metros. Y el resultado nos va a quedar en metros cuadrados. Bueno, vamos a ver ahora en la división. Esto en la división también va a tener algo parecido a la división con números naturales. Vamos a ver. Bueno, entonces lo primero que debemos tener en cuenta es que debemos, al tener dos números decimales que los vamos a dividir, debemos tener en cuenta que el divisor lo vamos a convertir en un número natural. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, eso es lo que nos dice el primer paso. Multiplicándolo, ambos números, tanto dividendo como divisor, lo multiplicamos por una potencia de 10 que me permita que el número que corresponde al divisor se convierta en un número natural. Después de eso se realiza la división normalmente y se escribe la coma en el cociente cuando se baje la cifra de los decimales del dividendo. Bueno, entonces en este primer ejemplo vamos a dividir 2 unidades 98 centésimas entre 4 décimas. ¿Listo? Entonces debemos multiplicar esos dos números por 10. ¿Por qué por 10? Porque al multiplicar por 10 el 0,4 o las 4 décimas se va a convertir en 4. Vamos a hacer el ejercicio de multiplicar 0,4 por 10 y eso nos va a dar 4. Si multiplicamos 2,98 por 10 nos va a dar 29,8 o 29 unidades y 8 décimas. Listo, entonces multiplicamos por 10 ambos números y nos va a quedar el divisor siendo 4, como lo vemos aquí. El dividendo nos queda siendo 29 unidades y 8 décimas y el divisor queda siendo 4. Esto después de multiplicar por 10 los números que teníamos inicialmente. Luego vamos a dividir como si fueran números enteros normales, números naturales, si fueran números naturales. Y por ejemplo tenemos aquí 29 entre 4 nos da 7, ¿cierto? Porque 7 por 4 da 28, es el que más se acerca a 29 y nos quedaría sobrando 1. Luego bajamos el 8. Como aquí al bajar el 8 ya pasamos a la parte de los decimales, ya pasamos la coma, colocamos la coma acá en el cociente. Listo. Y aquí entramos al terreno de las cifras decimales, o sea que aquí tenemos que colocar la coma. ¿Ok? Bueno, bajamos el 8, nos queda 18 entre 4, que más se acerca es 4 por 4, ¿cierto? Por eso colocamos 4 en el cociente. 4 por 4 16. 16 para llegar a 18 le hacen falta 2. Listo. Y 2 entre 4 no se puede porque el 2 es más pequeño que el 4. Como no se puede, colocamos un 0. Y ahora sí dividimos 20 entre 4, cabe a 5. 5 por 4 20 hasta llegar a 20, 0. Y aquí hemos terminado ya la división. Entonces, en conclusión, la operación inicial que teníamos es igual a 7 unidades y 45 centésimas. Bueno, pasemos ahora a lo que es la actividad de aprendizaje número 6. Muy bien, vamos a hablar entonces de la actividad número 6. Esta actividad, la fecha de entrega es para el 7 de agosto. Entonces, a lo largo de esta actividad vamos a ver, tenemos primero una sección del saber. En esta sección lo que vamos a evaluar es todo lo relacionado a los conceptos que los estudiantes manejan sobre cómo se enfrenta cada operación, cómo el estudiante asimila los procedimientos que debe realizar, cómo los identifica.
Entonces aquí ustedes van a demostrar si tienen claros esos aspectos en los que deben identificar cómo enfrentar una operación. Listo, acá en la parte del hacer ya van a pasar a resolver, a desarrollar y verificar si algunas de estas operaciones que les van a aparecer aquí en el hacer están bien hechas, si ustedes saben llegar a resultados correctos, a resultados adecuados, y si ustedes pueden por medio de su propio criterio verificar algunos de estos resultados que están aquí planteados, si son correctos o incorrectos. Ya en la parte del ser es una parte más propositiva. Ustedes van a plantear algunos aspectos a partir de sus propias experiencias, relacionándolas con lo aprendido a través de este video y de la guía número 6. Entonces, muchos éxitos.